Ya, habiendo sido puesto a disposición de la sala a los tres acusados, estamos en condiciones de proseguir con la audiencia y le voy a solicitar al abogado don Nicolás Brown que antes de pasar al aspecto civil nos aclare un punto en cuanto a la parte penal de su alegato, que es el siguiente. Atendido los puestos en su clausura y la calificación jurídica dada en su acusación particular al hecho denominado los dominicos, esto es, un delito de atentado de carácter terrorista en contra de medios de transporte público en servicio y de realización de actos que pusieren en peligro la vida, la integridad corporal y la salud de sus pasajeros y tripulantes, previsto y sancionado en el artículo 2, número 2, en relación con los artículos 1 y 3, todos de la ley 18.314, se solicita que aclare lo referido en su alegato en cuanto a que existirían dos delitos acreditados en la disposición legal antes mencionada. Y también que se haga cargo del agravante del artículo 12, número 3 del Código Penal, que también es esgrimió. Solicito unos minutos, señoría. ¿Sí? Sí, unos 5 minutos, por favor. Ya, no hay inconveniente.
bien. ¿Puede iniciar el uso Sí. de la palabra? Ya, muchas gracias, señoría. Bueno, a la pregunta del tribunal, nosotros calificamos en su momento el delito ocurrido en los dominicos como artículo 2, número 2 de la ley 18.314. Efectivamente, yo me referí a varias maneras de cometer o de que se puede cometer el artículo 2, número 2. No quise señalar que ocurrían o concurrían dos delitos, uno de atentar, o sea, de atentar contra medio de transporte público, y otro como actos que ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Lo que quise señalar es que este delito es un delito de aquellos que se conoce como delitos de modalidades alternativas de comisión. Es decir, este delito se perfecciona cumpliéndose al menos una de estas modalidades. Yo lo que quise decir, señoría, es que en este caso, sin perjuicio, que basta una sola de esas modalidades que se verifique, en el caso concreto se verifican dos. Una de carácter, yo lo señalé como un delito de peligro abstracto, que vendría a ser el atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte, entre los cuales efectivamente estaría el metro, señala público y en servicio. Esa modalidad, en el caso concreto, como indiqué, se da. También se da la modalidad de realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. Eso diría que es algo similar a lo que ocurre, y como se refirió María Elena, al caso de Subcentro, el artículo 2, número 4, también tiene modalidades alternativas de comisión, indica colocar o enviar o activar o arrojar, etc. Son todas modalidades, como decía, y basta que se perfeccione, se cumpla una para que el delito se entienda perfeccionado. Es lo mismo para los dominicos, solamente que en los dominicos hay tres modalidades alternativas de concreción, de comisión. Y respecto a la segunda pregunta, señoría, ahí María Elena Santibáñez se va a hacer cargo del agravante. Del agravante. Claro, eran esas dos preguntas, ¿no? Sí. Sí, su señoría, en particular respecto al agravante del 12, número 3, quisiera señalar lo siguiente. Vuelvo a las características de los delitos por los que estamos acusando. Uno de peligro abstracto, en el caso del número 4, uno de peligro concreto, en el caso número 2, los dominicos, y uno de daño, que es el caso del número 1. ¿Sí? Eventualmente podría pensarse en un escenario en que cualquier penalista pudiese indicar cuidado con infracción al ne bis in idem, ¿sí? Peligro abstracto, concreto, daño. Tal aseveración sería correcta si acaso yo empleara la calificación del delito de peligro para referirme a el peligro que sufrieron las mismas personas que fueron dañadas. En ese caso, efectivamente, se pudiese dar infracción al ne bis in idem. Vale decir, las personas que corrieron peligro son las que efectivamente resultaron dañadas. No ocurre eso en esta oportunidad, toda vez que, como se ha señalado, el peligro lo corrieron, tratándose del delito de peligro abstracto, más de 417 personas que transitaron por el lugar, tratándose del delito de peligro concreto, más de 155. De tal manera, su señoría, que en ambos casos constituyen delitos independientes, el del número 1 y el del número 4 y el del número 2 en el caso de los dominicos. En ambas hipótesis, vale decir, en ambos hechos, concurren también los delitos de lesiones menos graves del Código Penal. Estos delitos quedan fuera de las descripciones típicas señaladas en la Ley sobre Conductas Terroristas. ¿A qué me refiero, su señoría? Que siendo un delito de peligro abstracto, el del número 4, y de peligro concreto, en el número 2, no se exige el efectivo daño de personas para que se configure el delito.
dándose un daño efectivo si este es de lesiones graves es recogido en el número 1 o de delito de homicidio también en el número 1 del artículo 2. No así si se trata de delitos de menor entidad como son las lesiones menos graves. De tal manera, su señoría, que en este caso en particular, que como hemos señalado, se configurarían estos tipos penales considerando justamente la calidad de las personas y el contexto del hecho en que son cometidos estos ilícitos, estimamos que concurriría la agravante de ejecutar el delito por medio de artificios que puedan ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas, porque este medio comisivo es efectivamente el que se emplea para ejecutar estos delitos en particular de lesiones menos graves que no están comprendidos dentro de la descripción típica del artículo 2 de la Ley 18.314. Eso, señoría. Ya, muchas gracias. Y ahora puede proseguir con su alegato en relación a la demanda civil interpuesta, señor Brown. Muchas gracias, señoría. Bueno, como se sabe, señoría, este interviniente, en conjunto con la acusación particular, también interpuso demanda civil en representación, que ya lo señalé, los demandantes civiles Luis Antonio Vega Quesada, José Luis Borges Miranda y Ramón Alejandro Montes Fuente. La fuente de la responsabilidad es una de característica responsabilidad extracontractual y, en resumen, señoría, este tipo de responsabilidad claramente tiene su fuente en la legislación civil, en concreto en el Código Civil, y aquí quisiera esbozar brevemente el fundamento de esta responsabilidad. Así, el artículo 1437 del Código Civil indica que las obligaciones pueden tener como fuente un hecho ilícito que puede revestir la forma de un delito o cuasi delito. Este es el caso en que nos encontramos ahora. O sea, hay un hecho que reviste las calidades de ilícito y de este ilícito emana eventualmente, si es que se produce un daño, una responsabilidad civil. A su vez, el artículo 2317 del Código Civil señala, y cito, el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Estamos claros que van por cuerdas separadas la responsabilidad penal, que tendrá su sentencia condenatoria, absolutoria según el caso, y separado va de la responsabilidad civil. Lo que está diciendo este artículo es que no se produciría algo así como el non bis in idem, digamos, de la legislación penal. Y la viga maestra, entiendo yo, del principio de esta responsabilidad civil está dado por el artículo 2329, que señala y consagra el principio de la reparación integral del daño. Indica esta norma que, por regla general, todo daño que sea imputable o imputado a dolo o culpa debe ser indemnizado. Pongo énfasis en la palabra todo daño. Desde ahí se discutió ya antes, incluso más bien a comienzo del siglo XX, qué tipos de daño eran indemnizables. Así estaba claro que el daño patrimonial era indemnizable, no así, o se discutía en algún momento, el daño extrapatrimonial o de índole espiritual, que algunos lo han llamado, emocional. Esa discusión está zanjada, y eso está zanjado desde el comienzo del siglo XX, que el daño moral se debe indemnizar justamente porque la legislación civil chilena ha tomado ese camino al incluir todo daño, que todo daño debe ser indemnizado sin distinción, señores. Los requisitos doctrinarios que han entendido que deben configurarse en la responsabilidad civil extracontractual son los siguientes. Y acá voy a hacer nuevamente remisión a lo señalado con anterioridad, que en la mayoría de los elementos que voy a indicar basta la prueba y los efectos que tenga una sentencia eventualmente condenatoria, señoría. Voy a leer los elementos, señoría. El primero es, los voy a decir, el primero, señoría, es que como gatillante, que exista un hecho o un acto largamente planteado en sede penal, largamente discutido, largamente probado, señoría, creemos. El segundo elemento es el elemento daño, vincularlo siempre con el artículo 2329 del Código Civil, es todo daño. Todo daño claramente está referido al daño que se produzca, no tiene nada que ver con el delito de daños, tiene que ver con el detrimento patrimonial o el detrimento a nivel de la esfera psíquica, espiritual.
Entonces, y además, entre el hecho o el acto tiene que existir una relación causal del hecho con el daño experimentado. Cuestión que, por regla general, debe ser probado. Digo por regla general porque luego me voy a hacer cargo que en el daño moral parece haber alguna excepción. Entonces, un hecho o acto que produzca un daño, además se indica el concepto de culpabilidad. Y aquí, a diferencia del sistema penal, o quizá a diferencia de un sistema penal no de índole causalista, la culpabilidad se refiere a la culpa o dolo, únicamente a la culpa o dolo. Aquí también, tanto la existencia del hecho o el acto como la culpabilidad, se remite la legislación civil a los elementos probados en sede penal con una sentencia condenatoria. Eso está en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil. Y finalmente, esto por regla general, se requiere una capacidad delictual que la regla general en este ordenamiento es la capacidad en el ordenamiento civil. Y señala, tienen esta condición todas las personas que por ley no se indica que son incapaces. Las personas que son incapaces para la legislación civil son, a saber, los menores de 7 años, las personas que están entre 7 años y 16, siempre y cuando no obren con discernimiento, y aquellos declarados dementes, ¿ya? Eso en el caso de la legislación civil. Estas son, digamos, las 5 elementos que deben concurrir en base a la mayoría. Hay algunos autores que también incorporan el elemento antijuridicidad, y esto es fundamentalmente porque imaginemos en un caso también responsabilidad civil emanada de un ilícito, en que pensemos que existe el estado de necesidad, y en los hechos la persona que se probó que actuó con esta causal de justificación, estado de necesidad, dañó la casa de otra persona. En sede civil, así como en penales, se va a ampliar digamos, el estado de necesidad para que no se configure el delito. Acá, en este caso, no se va a configurar la responsabilidad civil, justamente porque no es antijurídico el daño que recibió esa persona. Esto señalado primero. Se interpuso esta demanda civil, señoría, respecto de estas 3 personas, señor Vega, señor Borges, señor Monte, y los montos de indemnización de perjuicio solicitados son los siguientes. Luis Antonio Vega Quesada se solicitó la suma de 8 millones de pesos a título de daño moral. José Luis Borges Miranda la suma de 3 millones de pesos a título de daño moral. Ramón Alejandro Montes Fuentes la suma de 5 millones de pesos a título de daño moral. Esas son las cifras demandadas. Bueno, además con el reajuste de IPC desde la fecha de dictación, en realidad desde que la sentencia está ejecutada. A continuación, señoría, quiero indicar un fallo de la Corte Suprema que asienta esta aseveración que señalé, que para las sentencias civiles o para configurar la responsabilidad civil por concepto de responsabilidad extracontractual emanada de ilícito, la sentencia penal tiene una serie de efectos que algunos, como Hernán Corral Talquiani, han hablado de cosas juzgadas respecto a algunos elementos. Voy a citar el considerando cuarto de la sentencia ROL 3444 del 2013, emanada a la tercera sala de la Corte Suprema. Considerando cuarto señala que postular que la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada en el proceso civil respecto de lo resuelto en aquella implica admitir: 1. La existencia material del hecho que motivó la condena punitiva. 2. La participación del acusado en este hecho. 3. La calificación jurídico-penal del hecho. 4. Su antijuridicidad. 5. La imputabilidad del hechor y su culpabilidad. Culpabilidad haciendo mención al dolo o culpa para el caso de la responsabilidad civil, como ya señalé. Entonces, señoría, señalado esto, lo único que habría que probar en esta sede es la existencia del daño y la existencia de un vínculo causal entre el hecho, en este caso hecho, explosión, bomba, y el daño producido.
que es, como ya adelanté, daño moral. Lo que acabo de anunciar es la regla general. Como estamos hablando de daño moral, señoría, aquí también ha existido un debate en que la profesora Carmen Domínguez ha señalado que la mayoría, casi la unanimidad de la jurisprudencia le ha otorgado que por regla general todo daño debe ser, digamos, probado, salvo cuando se trate del daño extrapatrimonial o daño moral. Y aquí voy a citar, señoría, dos fallos. El primero, de la excelentísima Corte Suprema, que está contenido en la revista Derecho y Jurisprudencia, tomo 53, segunda parte, sección cuarta, página 374. No, me equivoqué. Está contenido, disculpe, señoría. Está contenido en la revista Derecho y Jurisprudencia, tomo 42, sección primera, página 392. Y voy a leer la parte que nos concierne, que indica: una de las razones que justifican el derecho a la indemnización por el daño moral es el efecto de la disminución de la capacidad para el trabajo, la depresión, de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que por ello no necesitan ser especialmente probados. Lo vuelvo a leer. No necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia que para el demandante pariente cercano de la víctima, en este caso, importa el delito o cuasi delito cometido en la persona esta. Dos cosas que me interesa destacar. La primera, en el fondo hay un asidero jurisprudencial, y no es cualquier jurisprudencia, se trata de la Corte Suprema, que indica que el daño moral no es necesario ser probado. Y segundo, que si esta sentencia hace este análisis referido a la pretensión indemnizatoria por concepto de daño moral realizado por un pariente de la víctima, eso es, un pariente de la víctima, con mayor razón ese análisis se debe hacer cuando es la propia víctima la que ha sufrido ese daño moral, señoría. Y a mayor abundamiento voy a citar otro fallo, esta vez de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 3 de diciembre de 2017, rol 14.311, respecto a un cuasi delito de lesiones graves que claramente generó también responsabilidad civil. Indica el daño moral, y cito: este se desprende del hecho de haber sufrido el ofendido, ahora da lo mismo, las graves lesiones acreditadas en el proceso, las que necesariamente han de haberle producido dolor y pesar, de tal manera que en relación con este capítulo debe hacerse lugar a la demanda, fijándose prudencialmente el monto que por este concepto se debe pagar. Ya indica el monto. Lo relevante, señoría, nuevamente, es que al referirse a las graves lesiones acreditadas, como en el caso de Auto que nos convoca, esas lesiones han sido acreditadas tanto por los datos de atención de urgencia de la mutual, tanto por la declaración del perito Ramírez, que constató en todos los casos lesiones, digamos. O sea, para ser concreto, en dos de los casos, el señor Borges, lesiones leves, con tiempo de incapacidad de 12 días, el señor Monte, con lesiones leves, tiempo de incapacidad de 12 días, y respecto a la persona de Vega, en ese instante no se constataron lesiones porque tuvo que ser derivado a psiquiatría, que sufría de una descompensación. Pero, ya, sí. Bueno, sí, sin perjuicio de la calificación de lesiones menos graves en sede penal. Sin perjuicio de lo anterior, señoría, y sin perjuicio que al parecer la mayoría de la jurisprudencia, y como ya indiqué, tanto la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago, ha indicado que parece ser no necesario la prueba del daño moral, sobre todo cuando emanado de un hecho ilícito que ha tenido prueba en penal. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso concreto se da la prueba de este daño moral de todas maneras. Y para afirmar lo anterior, en primer lugar, quiero citar una... Y ahora sí, ¿qué es lo que ha entendido el daño moral por concepto de daño moral la Corte Suprema? Y aquí vuelvo a realizar la cita, que está sacada en la revista de Derecho y Jurisprudencia, del tomo
8, segunda parte, sección cuarta, página 374. Indica, y cito, el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecte la integridad física o la integridad moral de un individuo. Y a mayor abundamiento, y aquí conviene hacer una división de tipos de daño moral, hay una interesante división que realiza el jurista Hernán Corral Talquiani en su libro Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual e Historial Jurídica, en la página 154 a 158, señoría, que realiza una serie de clasificaciones de daño moral, y aquí solamente voy a indicar 3, que son las que nos conciernen en este caso. Él hace una diferencia entre daño emocional, como todos diferencias como tipos de daños morales. Uno sería el daño emocional, lo separa del daño corporal o fisiológico, lo separa también de la pérdida de los placeres de la vida, que es un tipo de daño moral que tuvo su inicio en la legislación francesa, entre los juristas franceses, digamos. Respecto al primero, el daño emocional, indica: la indemnización intenta compensar lo que más se pueda el sufrimiento psíquico, la amargura, la aflicción o pena experimentada por esa persona. Es lo que se conoce como tradicionalmente se ha entendido el daño moral. Pero no se queda ahí, y luego indica como otro tipo de daño moral, el daño corporal o fisiológico, que basta para que se configure en que el daño que afecta a la integridad física. Y finalmente, cuando se refiere a la pérdida de los placeres, el daño que produce la pérdida de los placeres de la vida, indica: es un perjuicio del gusto de vivir, privación de las satisfacciones de orden social, mundano y deportivo de las cuales se beneficia la víctima. Así entendido, señoría, y sin perjuicio que este interviniente cree que no es necesaria la prueba del daño moral, me voy a hacer cargo como si fuera necesaria, digamos. En este sentido, el hecho ha producido en mi representado, tanto señor Vega, señor Borges, señor Monte, un perjuicio, daño moral, que se entiende como daño emocional. Esto es el sufrimiento psíquico, la amargura, la aflicción o pena. Y para esto me remito íntegramente, señoría, a lo ya referido en mi alegato de clausura respecto a las declaraciones dadas en este juicio el día 28 y 29 de marzo de esas personas, recordando cuánto tiempo no pudieron manejar los trenes, recordando en el caso del señor, particularmente el señor Vega, el hecho de haber tenido que volver con dupla, recordando la serie de eventos que luego ocurrieron, estos bolsos que aparecieron y que les hicieron revivir por nerviosismo, este latente estado de alerta tanto del señor Borges como del señor Monte respecto al atentado sufrido y que lo hacía estar muy pendiente de los bolsos, la especial fijación del señor Borges referido a su sensación de ahogo. Son todos elementos, señoría, que en sede penal quizás cuesta señalar dónde pueden ser encajados. Uno podría hablar de la extensión del mal causado, uno podría hablar quizás como calificación de las lesiones menos graves, como indicó Mariana Santillana, pero en sede civil esa discrepancia o esa posible duda de dónde tiene que ser enmarcado no existe. Aquí eso tiene un nombre, se llama daño moral. Entonces, en ese sentido, esa es la prueba para el daño emocional. También el daño corporal o fisiológico. Y en este caso, señoría, como la prueba en sede penal he indicado que efectivamente se produjeron lesiones que fueron calificadas en sede médica como lesiones leves y en sede jurídica como lesiones menos graves, fueron así calificadas justamente por el delito de lesión. Verificado ese delito, necesariamente debe ser concluido que se prueba el daño moral por concepto de daño corporal o fisiológico. Y finalmente, señoría, a la pérdida de los placeres de la vida, referido al perjuicio del gusto de vivir, privación de las satisfacciones de orden social, mundano y deportivo, etc. Me remito a lo anteriormente señalado
a las declaraciones que yo, digamos, traje a la memoria de las víctimas. Y recordemos lo que señala el señor Vega, decía, esta situación me cambió mi comportamiento social, digamos, el tema del sueño, menos horas de sueño, lo que significaba insomnio. Así las cosas, señoría, y sin perjuicio no tener que probar ese daño moral, creo que por este acto lo he probado, y lo que da cuenta finalmente, y por esta vía solicito que sean, digamos, condenados los demandados civiles por perjuicios de monto que ya señalé, que los vuelvo a repetir, que es Luis Antonio Vega Quesada, de 8 millones de pesos. Este monto es algo mayor, vinculado justamente con el tema de la desvinculación del metro. Como indiqué, lo desvincularon en diciembre de 2014. Y él lo indicó acá el perito del Servicio Médico Legal, señor Ramírez, indicó que en la anamnesis realizada en el día que lo examinó, Vega habría indicado que fue vinculado de metro justamente por las padencias, no sé si puede decir así, las consecuencias psicológicas que tuvo esta bomba, esta detonación en su vida. Luego está José Luis Borges Miranda, 3 millones de pesos, y Ramón Alejandro Montes Fuente, 5 millones de pesos. Ahí también existe un incremento de 2 millones de pesos respecto al menor por la distancia en que se encontraba de la bomba. Él se encontraba a 3 metros y como consecuencias físicas, además de la cefalía y del dolor de oído, tuvo la tinnitus. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias. Quiero aclararle que nos aclare lo siguiente. En cuanto a la demanda civil, estoy leyendo acá ¿Sí? que en relación a la víctima Luis Antonio Vega Quesada está demandando por concepto de daño moral y lucro cesante. Sí, señoría, es cierto. Yo me hice cargo únicamente del daño moral, si bien esa acusación particular fue hecha antes de que se diera el juicio oral y en mi concepto no fue acreditado suficientemente el lucro cesante en este juicio. Yo tendría que haber acompañado una suma estimatoria probable de pérdida y eso no lo hicimos. Entonces únicamente se sacó por concepto de lucro cesante y solamente me hice cargo del daño moral. Esa es la razón. Ya. Entonces damos por concluido el alegato por parte de la querellante clínica jurídica de la Universidad Católica. Y vamos entonces, conforme a los acuerdos que habíamos tomado entre todos el tribunal y los intervinientes, vamos a decretar un receso esta mañana a las 9 horas para escuchar el día de mañana a la querellante Metro. Gracias.